Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Listos en Enlaces de la Construcción, transmitiendo por guanatosfm.net y también en Facebook Live con nuestro invitado el día de hoy. Soy Octavio Novoa y para mí es un gusto estar aquí de nuevo. En ocasiones la sustentabilidad se ha convertido más bien era una moda. Ahora de alguna forma ya es una obligación porque nos estamos acabando el planeta. Y el día de hoy nos acompaña el arquitecto Carlos Irán Sánchez Angulo, que es arquitecto de profesión, tiene un diplomado en arquitectura bioclimática. En este momento está también cursando la especialidad en construcción sustentable y eficiencia energética en el Instituto Tecnológico de la Construcción y CONACYT, también participa CONACYT. Da clases de sustentabilidad en el Centro Internacional de Innovación y Diseño y actualmente también coordinador del grupo de sustentabilidad. Sí, coordinación de sustentabilidad. De la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la delegación Jalisco. Arquitecto, ante todo, agradecerte muchísimo el que estés aquí con nosotros platicando novedoso para algunos temas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y encantado. ¿Es la sustentabilidad una moda o ya tenemos que tomarla como parte de nuestra vida desde tu punto de vista? Tenemos que tomarla como parte de nuestra vida. De hecho, lo hemos hecho siempre, ¿sí? O sea, la humanidad lo ha hecho siempre, hacerlo así, solo que, se nos ha olvidado un poquito. Se nos ha olvidado un poquito, hemos aprendido que lo podemos olvidar, pero de alguna manera estamos regresando a tomarlo en cuenta y aceptarlo, a definir que así es, ¿sí? Por ejemplo, aquí traigo un resumen de más o menos de dónde viene la idea de la sustentabilidad. Por ejemplo, se dice de los primeros... hace 30 años se hablaba más de ecología que de sustentabilidad. No llegaba el término sustentabilidad. Entonces se dice de los primeros ecologistas que hubo en la humanidad, pues fueron los taoístas y todos estos, ¿no? Pero más cercanos es San Francisco de Asís. Sí, o sea, él entendía pues que formábamos parte de una familia, por eso decía hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo. O sea, entonces a él lo consideran como el primer ecologista que entendió eso. O sea, estamos integrados. Que estamos integrados, que formamos parte de un todo, de un ecosistema que se llama ahora, ¿no? Sí. Sí. Eso luego, en los años 50 se dio un poco la alarma en Estados Unidos. Hay un libro que se llama La Primavera Silenciosa. Es una investigación de una señora que se da cuenta que empiezan a morir las mariposas, los insectos y todo esto. Dice, a ver, ¿qué pasó ahí? Y la razón son los fertilizantes, todas estas cosas, ¿sí? Entonces, eso como que puso así una alarma, a ver qué está pasando. Yo sí me acuerdo que ustedes también se acuerdan, aquí en México había unos jeeps amarillos que decía CNEP, Comisión Nacional por la Erradicación del Paludismo. Así es. ¿Sí te acuerdas? Y fumigaban grandes áreas de la República. Sí, y me acuerdo, en los ranchos llegabas y veías siempre esas siglas CNP, quería decir que estaba fumigado, ¿sí? Y estaba fumigado con DDT. De la Primavera Silenciosa fue la primera que puso la alerta de que, es que el DDT es absolutamente mortal para los insectos, pero también para el humano. Pero a nosotros poco a poco también nos mata. Sí, a nosotros poco a poco también nos mata. ¿Que se tuvo que erradicar? Se tuvo que cambiar sí se quería erradicar el paludismo, sí se erradicó, pero tenía ya consecuencias muy, muy fuertes. O sea, como que no se entendía hasta que esta señora planteó esto y, vamos a ver qué pasa. Luego salió en Estados Unidos también, como ingeniero, ¿sí ubicas a Buckminster Fuller? No. El ingeniero que inventó las cúpulas geodésicas. Cierto. Sí. Sí. Entonces,
Eso lo inventó él porque era una preocupación ya ecológica que decía, a ver, es que para hacer unas estructuras se utilizan demasiado material. Entonces empezó a investigar y busca resistencia y a la vez que sea un producto ligero. Y que sea un producto ligero, sí. Tensegridad le llamó. O sea, es como tensas, las cosas tensas. Sí. Y lo que hizo fue lo que ya después le llaman la biónica. O sea, estudiar la biología y la manera como los animales y las células y todo esto se comportan y hacen sus estructuras. Entonces, por ejemplo, empezó a estudiar las burbujas de agua, los copos de nieve y todo eso, y ahí se dio cuenta que molecularmente tienen que se pueden replicar. Exactamente. Y tener la oportunidad de hacerlo también en la construcción. Exactamente. Y entonces planteaba él, sí se hizo, la otra vez platicaba con un ingeniero calculista y me dice que acá arriba en Miravalle, en la planta esta de cementos, ahí tienen una cúpula geodésica que es solo para almacenar, yo creo que las arenas y esas cosas, pero dice, pero es una cúpula como de 100 metros y dice, ya que la ves, dices, oye, de veras, ahí está aplicado lo de Fuller. O sea, y con mucha economía de materiales, precisamente, o sea, tiene sus cuentas él, si lo haces con hexágono pesa tanto, si lo haces con esto pesa mucho menos, y entonces... Y podemos encontrar un ejemplo en las estructuras que utilizan las abejas en sus nidos, en los panales de abeja, justamente. Exactamente. También tienen una estructura que, dicho sea de paso, es la forma más correcta para, por ejemplo, una losa de concreto, que las losas de concreto, cuando las hacemos cuadradas o rectangulares, un pavimento de cualquiera de las vialidades que tenemos, no solamente vialidades, también, por ejemplo, en las plataformas del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, que son rectangulares y tienen el problema que se están fisurando por las esquinas, las aristas, siempre hay una fisura. Sin embargo, si lo haces como algunos adoquines que tienen esa forma diferente, las tensiones se nivelan y no hay fracturas. Sin embargo, no se ha adoptado eso de alguna forma de manera común para los pisos de concreto o los losas de concreto en las vialidades. Y creo que tenemos que llegar a eso. Sí, y es parte. El diseño como respuesta también a la sustentabilidad. O sea, el diseño y la ciencia. Y cuéntanos, ¿qué más hay en la historia de la sustentabilidad? Fuller era y luego se dio el caso de una organización que se llamaba el Club de Roma, donde de ellos también decían, a ver, estamos desarrollando el mundo, pero realmente ¿hasta dónde vamos a crecer? ¿Hasta dónde podemos crecer? Y plantearon, algunos investigadores les encargaron un estudio y de hecho hicieron un estudio que se llama Los límites del crecimiento. Así. Sí. Entonces, los límites del crecimiento decían, a ver, espérame, es que unas cuestiones pueden crecer, o una estructura puede crecer, o una ciudad puede crecer, una sociedad puede crecer, una economía. Hasta cierto punto. Sí. O sea, tiene sus límites. Sí. Eso fue en los años 68. Este libro salió en el 72, algo así, Los límites del crecimiento, y ya en el 72 también hubo una conferencia ya de Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Pero empezaron a platicar sobre eso. Oye, si es cierto que tenemos límites de crecimiento, eso se dio en esa conferencia. Y como para reforzarles, llegó el embargo petrolero de 1973, cuando los países árabes se hicieron la OPEP y todas esas cosas. Entonces ahí sí ya la economía de Estados Unidos se asustaron, o sea, porque dijeron, a ver, hubo un momento en que les cortaron el petróleo, por ejemplo en Dinamarca, ahí se asustaron más porque les cortaron el petróleo. Bueno, no los cortaron, sino que se dieron cuenta, a ver, nuestra calefacción en Dinamarca dependemos como el 80-90% de petróleo. Entonces, si nos llegan a cortar el suministro del petróleo, acaban con el país. Se acaba el país. Entonces, en Dinamarca y en Estados Unidos casi igualito, coincidieron entonces ya empezar a hablar de eficiencia energética. O sea, a ver, ¿cómo le vamos a hacer cómo nos vamos a preparar con un plan B para cuando ya no haya petróleo? Entonces, a partir de ahí empezaron a salir estas cuestiones de la eficiencia energética, combustibles más eficientes y todo esto. Pero en ese momento, de alguna manera, fue por una razón económica.
no tanto por el ambiente. Luego viene, ahora sí, ya el informe que la ONU le pidió a una señora que se llama Brundtland, entonces así se llama el informe Brundtland, y ahí fue donde sale el término desarrollo sustentable, ¿sí? O sea, porque de alguna manera en el mundo se buscaba, bueno, que la economía se desarrolle, pero dijeron, a ver, pero espérame, tiene que ser sustentable, o sea, tiene sus límites. O sea, si una persona se nos desarrolla la cabeza, no quiere decir que eso está bien. Sí. No nomás porque está creciendo ya está bien, no, tiene sus límites. ¿Cómo crece? ¿Cómo crece? Sí. Y entonces plantearon el informe Brundtland, sí lo traigo aquí escrito porque es muy interesante. Ellos plantean el término desarrollo sustentable, donde dice desarrollo sustentable, esa ya casi en todos lados sale, ¿no? Desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. O sea, y ahorita lo estaba pensando, bueno, sí, desarrollo sustentable, yo tengo un terreno y ahí voy a sembrar, pero si me lo acabo, ¿sí? O sea, tengo árboles de manzanas y si me las acabo y no le voy a dejar nada a mis hijos, pues entonces, ¿qué respuesta estoy dejando? O sea, claro, yo tengo que dejar esos árboles para que sigan produciendo. Claro. Pero si en un momento dado digo, no, me conviene más tumbarlos, ¿sí? Para hacer otra cosa. Y también tiene un límite, porque el árbol también tiene una vida útil, si se puede llamar exactamente. Así, en donde un árbol de manzanas llega el momento en que ya no es redituable, porque ya por la edad del árbol ya no produce manzanas. Entonces hay que empezar a buscar cómo sustituir eso desde antes y no quitar todos, por dar el ejemplo del huerto, y poner nuevos y esperar hasta 7 u 8 años para que produzca de nuevo, sino irlo preparando. Sí. Tal vez con otro tipo de cultivo también. Exactamente. O una combinación de ellos. Que vas proyectando, pues. Vas proyectando, y eso, planeando. Todo esto, ¿cómo nos lleva a la arquitectura moderna, a la que se está en este momento, digamos, es moda? No, o sea, en ese sentido digo que no es moda porque de alguna manera el informe Brundtland dijo, a ver, va a pasar esto. Y otra parte que me hace muy interesante decirlo, lo dice ahí en el informe Brundtland. La humanidad tendrá que cambiar sus modos de vida e interacción económica. La humanidad. Si no desea el advenimiento de una era con inaceptables niveles de sufrimiento humano y degradación ecológica. ¿Qué alcance de eso? Sí. Ese pequeño párrafo. Ese pequeño párrafo. Exactamente. Entonces, a partir de ahí viene la ONU, dice, a ver, entonces, señora Brundtland, entonces sí está la cosa... Está la cosa difícil. Está la cosa difícil, sí. Y tendremos que cambiar los modos si no queremos... como dice aquí, inaceptables niveles de sufrimiento. Se oye así como demasiado apocalíptico. Sí. Pero eso fue en el 83. Entonces, de alguna manera, a partir de ahí empezó a llegar. Y empieza a permear entonces en todas las actividades del ser humano. Exactamente. Incluido también la arquitectura. La ingeniería, la construcción sustentable. Busca de nuevos materiales y sobre todo... No solamente materiales, que hay muchos materiales que se siguen usando y que tienen vigencia ahora, por ejemplo, el acero, que se seguirá usando y es absolutamente y completamente reciclable. Acero. Exactamente. Sin embargo, y es un material que se usa desde hace décadas y que sigue siendo parte importante de la industria de la construcción, el acero. Sin embargo, ya no es solamente con qué, sino cómo. Sí. ¿Para qué lado pones la ventana, no? Exactamente. Ya llegamos a lo práctico y a lo que tú y yo podemos de alguna forma utilizar también para contribuir a ese desarrollo sustentable. Sí. Es así. La arquitectura ha cambiado y ha llegado a ese punto donde ya puede ser alcanzable, tal vez, o no. Sí, hasta lo voy a decir, ha regresado a ese punto. Ha regresado sí. Porque en el tiempo de las cavernas era sustentable. Exactamente. O sea, así teníamos que actuar. No quiere decir que nos vayamos a meter en una caverna para ser sustentables. No. ¿Una caverna moderna? Pues más bien una construcción diseñada con criterios sustentables, con criterios ecológicos, con criterios lógicos.
¿sí? En este sentido. O sea, no quisiera alargarme demasiado, pero es un poco como que, a ver, ¿qué pasó? De alguna manera la humanidad construía diferente aquí, diferente en Egipto, diferente en Alaska, porque los climas eran diferentes. De manera natural. De manera natural. Era una necesidad, era una posibilidad. Tengo este material, con esto lo construyo. No vas a construir un iglú en Arabia Saudita, ¿verdad? No. Ni tampoco con piedra como se hace en Jerusalén. Ajá, exactamente. Es diferente. Entonces, de alguna manera así se estaba trabajando, así estábamos construyendo. O madera en Mazamitla, ¿no? Utilizas lo que tienes. Utilizas lo que tienes. Sí. Y utilizas lo que tienes. O sea, es que de alguna manera, ¿qué tipo de madera hay en Mazamitla? Esa madera que sale ahí por el clima de Mazamitla, entonces esa madera sirve para las construcciones. ¿Qué tipo de materiales hay en la costa de Jalisco? Diferente a la de Mazamitla, porque esas plantas pudieron desarrollarse ahí. Entonces quiere decir que están adaptadas a esos climas, ¿sí? Entonces, esas son las que se pueden aprovechar. Y así era el sentido de la humanidad, pues así le hacían, ¿sí? Pero de alguna manera se comenta que tuvo que ver con la revolución industrial y tuvo que ver con el desarrollo industrial en Estados Unidos. O sea, los primeros rascacielos en Estados Unidos se dan cuando inventaron el elevador, entonces dijeron, ahora sí, pueden hacer de los pisos que quieran. Sí. Eran montacargas. Sí. Llega el señor Otis. Ajá. No sé si ustedes han escuchado Otis. Sí. Y él inventa el elevador. Uh-huh. Y ahí es donde empieza el desarrollo de los rascacielos. Exactamente. Y también nuevas técnicas de construcción. Y entonces decían, pues te puedes ir hasta lo más alto. Y los primeros rascacielos tenían como 15 pisos. Pero eran rascacielos. Una maravilla, sí. Ajá. Y luego llegó ya la electricidad. Y entonces con la electricidad llegaron los ventiladores, llegaron los aires acondicionados. Y en Estados Unidos hay una asociación, ASHRAE, en inglés tiene sus términos, significa pues organización de empresas de aire acondicionado y ventilación. Entonces lo hicieron muy bien, fueron llevando todo con tablas y normas. Y entonces se dan cuenta que dicen, a ver, si ya tenemos tablas y normas, si tenemos esta habitación de tantos metros cúbicos, con que le metas tantas toneladas de aire acondicionado, con tanto gas y todo esto, ya lo podemos resolver. Entonces, como que fue la promesa, bueno, entonces, si yo te climatizo aquí en Nueva York, pues también te puedo climatizar en ¿cómo se llama? En Houston, Texas. Aunque haga mucho calor, o en Las Vegas, aunque haga mucho calor, yo te lo puedo climatizar. Entonces, de alguna manera de ahí se viene lo que le llaman el estilo internacional. O sea, puedes hacer un edificio igualito aquí, el mismo lo puedes hacer en Las Vegas y el mismo lo puedes hacer en el Cairo. ¿Por qué? Porque yo te voy a resolver la climatización. Yo te voy a meter electricidad, yo voy a meter el elevador. Entonces, de ahí como que ahí se acaban los límites. Y abre la posibilidad. También de desarrollar ese tipo de estructuras que antes por el clima no se podían. Entonces, pero de alguna manera se empezó a olvidar de que hay de todas maneras que adaptarse al clima. Claro. O sea, que de todas maneras, si vas a poner un edificio aquí o en el Cairo, bueno, fíjate para dónde están las ventanas, para que porque ahora sí, con la eficiencia energética y el gasto del aire acondicionado, si yo permito que esta habitación se me caliente mucho, pues entonces le voy a tener que subir más al aire acondicionado. Mayor consumo. Y mayor gasto. ¿Sí? Y en el sentido de la sustentabilidad a nivel general, mundial, pues se dice, a ver, todavía la electricidad y en muchos países se genera con petróleo o con carbón. Entonces, aquí nosotros no estamos viendo que salga humo de aquí, pero la electricidad que estamos consumiendo hay unos motores por allá echando humo. O sea, de hecho, por ejemplo, los carros los híbridos, los eléctricos, por ejemplo, otra estaba viendo que en Singapur no son considerados ecológicos. Dice, sí, pero son eléctricos. Sí, precisamente dice, sí, pero yo no veo que echas humo aquí en la ciudad. Pero allá en la planta eléctrica estamos echando humo. Se produce allá se está produciendo. Entonces, viene ahora la idea del diseño otra vez, regresar a decir, está bien, podemos cumplir todo con aire acondicionado o con iluminación natural, iluminación artificial, que diga. Entonces, bueno, vamos rescatando la arquitectura bioclimática, vamos rescatando la ingeniería de las cuestiones
tú tendrías más referencias de cuestiones de ingeniería en este sentido. Hay muchos artefactos que funcionan no exactamente con energía eléctrica. ¿Cómo les llaman estos? ¿Solar te refieres? Solar. ¿Eólica? O eólica, o por ejemplo, hay una que se llama la bomba de ariete. También tenemos con las olas. También puede con las olas. Con el movimiento del agua. Y otras que funcionan, ¿cómo les llaman? Ay, o sea, que, por ejemplo, la bomba de ariete es una bomba que se pone en un arroyo y entonces el golpe de ariete hace que ésta empiece a subir agua. Entonces no hay nada de electricidad ahí. No hay nada de energía solar. Es solo el flujo del agua. Sí. Entonces, en ingeniería hay muchas máquinas que así funcionaban. Sí. Sí, o sea, con solo el mecanismo, Bueno, de hecho, el inicio del automóvil fueron motores de vapor. Sí. Y después empezó el motor de combustión interna, pero había motores de vapor en ese entonces. Sí. Que no contaminaban. Se funcionaba con una caldera y agua. Exactamente, sí. Entonces era diferente y hace, 1890 más o menos. Y era otro tipo de vehículos que ahora son novedad, tal vez, ¿no? Sí. Un vehículo de vapor sería novedad. Pero regresando al tema de la arquitectura, ¿cómo impacta en la arquitectura en la construcción sustentable o en la construcción moderna, actual, práctica, sencilla para cualquiera de nosotros que, por dar un ejemplo, quiero construir una casa? ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta? ¿Me sale mucho más caro tener una casa sustentable o que apoye a la ecología para no degradar más esta ciudad que ya tenemos de por sí con islas de calor, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos contribuir de manera práctica? ¿Algún consejo que tú nos puedas dar en este sentido? Bien. Para decirlo voy a recurrir a mi historia personal. Muy bien. Siempre, yo creo que todas las profesiones tienen su historia personal. Sí. Yo soy migrante aquí. O sea, yo vengo de Sinaloa, me vine a estudiar aquí arquitectura. Allá hace mucho calor. Ya estando aquí, mi papá, que es abogado, nos hizo esa pregunta. Hasta dice otro arquitecto, la arquitectura son preguntas. ¿Cómo voy a vivir aquí? ¿Quién va a vivir? ¿Cuántos? Todo esto. Entonces él nos hizo esa pregunta. A ver, ustedes están estudiando ya arquitectura. Averigüen o pregúntense cómo le hacíamos nosotros aquí, en los ranchos de Sinaloa, a 38, 40, 45 grados, para vivir si no teníamos electricidad. ¿Cómo le hacíamos? Entonces, eso nos despertó, digo nos porque mi hermano también estudió arquitectura, nos despertó esa curiosidad de veras, ¿cómo es que se podía vivir sin aire acondicionado? ¿Cómo sobrevivían? ¿Cómo sobrevivían? Sí. Y entonces ya nos empezamos a meter y fueron dos cosas. Una es, en la misma Facultad de Arquitectura estaba dando clases el ingeniero Enrique Flores Trichler. Por supuesto. Y él ya estaba dando clases en la Universidad de Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara. Claro que sí. Sí, acá en la Barranca. Maestro de muchos. Sí. Muchos en arquitectura. Entonces, él daba clases ya de arquitectura bioclimática, solar. Y también daba clases, o sea, lo digo porque fueron mis maestros también, José Luis Alcalá. Sí. Ellos en ese sentido, entonces ya yo ahí me clavé. Sí, en entender la arquitectura bioclimática. Y esa misma arquitectura bioclimática te lleva a reconocer y valorizar la arquitectura vernácula. ¿Sí? O sea, la arquitectura vernácula, ¿cuál es? Es la arquitectura que se hace específica para el lugar. De manera natural. De manera natural. Claro. O sea, otra vez, el iglú es una arquitectura vernácula de allá, de aquellas partes. La palapa es arquitectura vernácula de la costa. Y la cabaña de madera. Y la cabaña de madera o de piedras de los bosques. O sea, entonces, pero es diferente una cabaña en Tapalpa que, no sé, en los Alpes y cosas así. Son diferentes porque hay diferentes materiales, pero más o menos la respuesta al clima es adecuada, pues, ¿sí? Entonces, eso nos llevó a estudiar la arquitectura bioclimática y también la arquitectura vernácula, que ahí otro de los maestros fue Gonzalo Villa Chávez, ¿sí? Y Nacho Gómez Arriola, ¿sí? En el sentido eso de descubrir cómo responden los pueblos, las ciudades, a los climas. Y entonces me lleva yo a veces pregunto aquí en Guadalajara,
si alguien conoce algún edificio sustentable. ¿Sí? Y ya sabes, me hablan acá, el que está allá atrás de la Expo, del Mind. ¿Sí? Y les comento que en realidad conocemos muchos, o hemos estado en muchos edificios sustentables. Por ejemplo, como el Hospicio Cabañas. O sea, es sustentable. O sea, otra vez, ¿cuándo se construyó? No había electricidad. Entonces, a lo que recurrieron fue precisamente a cómo se construye aquí. ¿Sí? Con patios. ¿Cuántos patios tienen Cabañas? 11, 12, no sé cuántos. Que nos dan ventilación. Que nos dan ventilación, nos dan iluminación natural, renovación del aire, luego muros altos, andadores. Más fresco, andadores que también dan sombra y es interior, exterior al mismo tiempo. Dan sombra, protegen, muros gruesos, todo eso. O sea, eso es sustentable. Y a nivel, por ejemplo, a nivel urbano, ahorita me acordé. De hecho, es que la otra estábamos viendo, tiene mucho que ver. España conquistó México, ¿sí? Entonces trajeron la casa de patio central, ¿sí? O sea, el Cabañas o las casas del centro de Guadalajara, todas tienen su patio central. Y que eso también viene desde los árabes. Exactamente. A España lo conquistaron los árabes. Así es. Sí. Así es. Y tú vas a la Alhambra, todos esos grandes monumentos ahora tienen una estructura similar. Sí. No exactamente igual, pero similar. También en grandes patios, corredores, etcétera. Exactamente. Viene desde los árabes. Desde los árabes. Entonces, y ese es exactamente el punto. Por ejemplo, la Alhambra. ¿Qué generaban en la Alhambra? Pues generaban aire acondicionado. Natural, o sea, acondicionas el aire para que entre fresco, para que sí entre para acá, dejando una parte más iluminada, más caliente para que chupe el aire hacia allá, y luego tiene que pasar por fuentes. Conocían el clima y conocían además los vientos predominantes. Exactamente. Y la iluminación, el norte, sur, este, poniente, oeste, todo eso lo consideraban lo consideraron para ese tipo de... Y materiales. Y materiales también. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Y entonces, de alguna manera, todo eso nos regresa hacia, mira, ese es lo como las ciudades reaccionan. Y, por ejemplo, con las leyes de Indias, o sea, donde el rey de España, Felipe II, decía, a ver, cuando se funde una ciudad, deberá estar el ayuntamiento en un lado, en el otro lado la iglesia, y alrededor los edificios civiles y no sé qué, pero todos deberán de contar con soportales. Soportales son los portales que conocemos. ¿Para qué eran los soportales? Para que la gente camine a resguardo del clima, de la lluvia y de todo eso. O sea, a nivel urbano. Y los parques. Además de un diseño ortogonal. Exactamente. Que eso también permitía una facilidad en el tránsito de las mulas en ese entonces. Sí. Por eso, quedaron las calles ya para esta fecha son un poco angostas. Sin embargo, en ese momento cumplían la función ampliamente. Sí, porque también había o sea, hay algunos pueblos que son muy ortogonales. Eso por ejemplo, es más romano. Y otros pueblos que les llaman de plato roto. Sí. Son todas las calles chuecas. Por el tipo de terreno. Por el tipo de terreno, y también, por ejemplo, algunos pueblos medievales europeos es porque del norte llega el aire muy frío, entonces las callecitas, al hacerlas así, pues ya no protegían. Son chiflones, pues. Sí, protegían también por los vientos. Sí. Entonces eso. De alguna manera, lo que quieres comentar lo que quieres decirnos con estos comentarios es que de manera natural siempre estamos buscando la sustentabilidad. Sí, por eso lo dije, sí me lo rescataste. Busca. Sí. Y al parecer no, pero no podemos olvidarlo, sino que tenemos que continuamente recordarlo. Sí. Eso a lo que... Recordarlo y tenerlo bien presente. Por ejemplo, a nivel, otra vez regreso a nivel urbano, o sea, la lotificación de Guadalajara debe de ser diferente a la lotificación de Puerto Vallarta. Claro. Deben de ser en Puerto Vallarta los terrenos mucho más amplios para que siempre haya pasillos entre casa y casa para que el viento siempre corra. ¿Sí? Sin embargo, ya los lotes de Vallarta también pueden ser de 7 por 17 y eso pues es un crimen. Eso nos trae una serie de problemas, no solamente climáticos, sino también sociales. Además, entonces, impacta directamente en la sociedad y impacta en
no solamente en eso, sino también delincuencia, etcétera, etcétera. Sí. Parece que no tiene nada que ver, pero está perfectamente Que tiene vinculado. muchísimo, fíjate que aquí no lo tenía anotado, pero igual en el informe Brundtland, donde habla del desarrollo sustentable, dice, el desarrollo sustentable son una mesa de 3 patas: ambiental, económico y social. A esa mesa quítale cualquier pata y no se sostiene. Sí. Entonces ahí regresamos al desarrollo sustentable. Una mesa que tenga 3 patas se sostiene, Sí. se sustenta a sí misma. Sí. Entonces, si no cuidas cualquiera de esos 3 aspectos, no es desarrollo que O se si pueda una sostener. pata tiene las 3 patas, pero una más larga que la otra. Exactamente. Pues está desnivelada. Se está desnivelada la mesa. Sí. Y los arquitectos saben de desnivelar, los ingenieros sabemos más. Sí. Pero qué bueno que lo dijiste, porque Sí. normalmente se habla de desarrollo sustentable y es verde. No, Sí. es social también. Es social, es Y social. y es económico. Vamos a aprovechar para dar unos mensajes si ustedes nos escuchan y en este momento y desean también que platiquemos respecto a algún tema que pueda ser interesante. Con todo gusto compártanlo con nosotros. Oscar Martínez, saludos, les miro desde Zapopan, un gusto estar escuchando su programa, saludos a todos. Luis Enrique Pérez, saludos, Enlaces de la Construcción, saludos al ingeniero y sobre todo a nuestro invitado del día de hoy, muchas gracias. Omar Jiménez, saludos, Enlaces de la Construcción, dice: en los hoteles actuales hay algunos que cuidan el tema de la contaminación, ya que usan materiales como el MDF. Bueno, hay materiales nuevos que no sé qué tan bueno sea el MDF o no, ecológicamente hablando, pues es un material que se está reciclando, ¿no? Sí. Entonces puede ser que sea también útil. Hoteles, residencias, hospitales, oficinas, instalaciones de cualquier tipo, necesitan siempre en dónde estar, una construcción que los arrope con diferentes funcionalidades. ¿Puede cualquiera de esos tipos de construcción ser sustentables? ¿Es posible? Por ejemplo, un hotel. Sí, definitivamente. Ahora se da el término también. Ahorita que decía, conocemos un edificio sustentable y normalmente la gente espera que tenga que ser un edificio muy moderno. La torre. Exactamente. Por ejemplo, el último de Vancomer BBU en el DF. O sea, es un edificio sustentable, sí, tiene muchas técnicas. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se supone que está diseñado así por un inglés que es muy bueno, Norman Foster, y él siempre ha diseñado con cuestiones sustentables. Pero eso lo vemos así como lejísimo, ¿no? Pues es que esto es súper alta tecnología. No. ¿Un hotel puede? Sí puede. Y ya ahora sale el término ese sustentable por proyecto. O sea, desde el proyecto ya empiezas a hacerlo sustentable. Porque muchas veces mucha gente espera que esté hecho el edificio y entonces si se le ve que tiene paneles solares y si se le ve que tiene esto, entonces es sustentable. Tiene que ser desde el proyecto, ¿sí? Entonces es la respuesta proyectual te ayuda. Por ejemplo, ahorita decías, necesitan un lugar y necesitan estar ahí. Sí. Entonces desde ahí dices, a ver, ¿en qué lugar estoy? ¿Cómo estoy en las cuestiones de las vialidades? Que tengo realmente un jardín, tengo esto, entonces lo voy a respetar, de dónde tengo los vientos, de dónde tengo esto. Eso es básico. Pero por ejemplo, ahora en materiales también, MDF o los muros que dan al poniente serán más gruesos, la orientación de ese hotel, vamos a buscar el lado más angosto, que va a ser el que le va a dar el sol, ¿sí? Vamos a buscar ventilaciones cruzadas, haciendo las suites de un modo que tengan salida a un pasillo abierto y cosas así. O sea, desde el proyecto puedes hacer muchas cosas. ¿Y qué pasa si yo ya tengo mi casa? Ya no la puedo mover y no la voy a demoler para hacer una que sea sustentable y que le tenga que cambiar la orientación. ¿Ahí qué puedo hacer? ¿Se puede hacer algo o ya estás destinado a no poderlo cambiar? Se puede hacer mucho. De hecho, es lo que le llaman reconversión. Y lo digo así, por ejemplo, en Europa. Hay muchos departamentos allá, como dicen en Europa, pisos. Hay muchos departamentos. Aquí se están ofreciendo ya muchos departamentos. Sí. Pero hay muchos edificios. O sea, otro problema. El 90% de las construcciones del mundo ya están construidas.
Es un nicho interesante. Entonces es un nicho donde hay que actuar. Interesante. Sí. Interesante para un profesionista. Sí. O sea, no nos vamos a esperar a decir el último 10% que se haga se va a hacer El sustentable. profesionista de la construcción tiene ahí, por lo que dices, una área de Exactamente. oportunidad muy interesante. Muy interesante. Y entonces ya comentan que en Europa pasa eso. El mercado, o sea, los clientes que llegan a comprar un piso, un departamento, preguntan, oye, ¿y este edificio ya le hicieron el retrofit? O sea, la reconversión, o sea, pusieron muros más gruesos, aislaron los techos, me pusieron ventanas en Europa, ventanas de triple vidrio, me hicieron esto. No es necesario. Entonces me voy a buscar uno que sí haya hecho eso, porque voy a gastar muchísimo menos en calefacción. Entonces ya en lo comercial también impacta, ya es algo Sí. que es necesario y también como un arma, no un arma, está mal dicho, pero como un elemento de mercadotecnia. Sí. Para poder también vender tu producto. Sí, exactamente, el diferenciador que le dicen, ¿no? Diferenciador, Sí. casi modernamente le dicen. Diferenciador. Sí, Sí. pero eso es, o sea, verás, es un nicho muy importante, muy interesante. O sea, entonces, el 90% ya está construido. ¿Qué podemos hacer en las casas? O sea, por ejemplo, empezar a buscar ventilaciones cruzadas, cambiando un poco las cancelerías, dándole posibilidad que sí se pueda abrir tal puerta, poniendo árboles, poniendo vegetación. La vegetación es importantísima. Y ya para eso a veces tenemos los muros y las azoteas vegetadas. Sí, pero eso a veces no entra en el diseño sustentable o en la concepción del diseño sustentable. ¿Qué más podemos tener? Paneles solares Paneles solares, para electricidad, calentadores solares, ¿cómo se llama? Iluminación eficiente, más común. iluminación natural, o sea, buscas que entre luz natural, ¿sí? Colores de los muros para que no estés tan en penumbras. Hasta los colores. Hasta los colores te va. Sonidos, ahorita que decíamos de la Alhambra. Uno de los elementos del aire acondicionado de la Alhambra es el sonidito del agua cayendo. Sí. O sea, eso es tranquiliza. Es psicológico y entonces sí te y también los que tranquiliza. saben de esto dicen que llega hasta el espíritu, ¿no? Tener el sonido del agua te tranquiliza y te ayuda a liberar tu mente. Sí. Así lo vemos desde un lado espiritual. Ajá. Y yo creo que el diseño, el proyecto, la arquitectura tiene que ser espiritual. Sí. No podemos olvidar también esa parte. No lo debemos olvidar. Yo personalmente no acepto olvidarla, pues. Bueno, hay quienes no solamente no lo olvidan, ni siquiera saben. Ajá. Que eso también puede influir. Sí. Porque si tienes una convivencia más armónica en tu hogar, pues puedes ser mejor persona. Sí. Puedes contribuir a que también la sociedad o tu entorno inmediato también sea mejor. Sí. Sea mejor, siendo una mejor persona. Y eso me lleva... Y eso, la arquitectura también te lleva a eso, entonces. Sí, pues es que... Y eso me lleva al término que se llama ahorita empresas socialmente responsables. Ya está regresando ahora el término en las empresas socialmente responsables de biofilia. Biofilia, explícanos, biofilia. O sea, los humanos somos biofílicos, o sea, amamos la vida. Entonces, hasta ahí... Filio de amigo. De amigo y de la vida. De la vida. Sí. Amigo de la vida. Amigo de la vida. Entonces, las empresas que quieren ser socialmente responsables ya están también buscando eso. A ver, ¿en qué instalaciones está trabajando mi gente? ¿Tiene vistas al cielo? ¿Tiene vistas a alguna nube? ¿Tiene vistas a algún árbol? ¿Tiene posibilidad de salirse a fumar? Porque no se puede fumar adentro. A un patio donde se pueda sentar tranquilo y todo eso. Eso es la biofilia. De hecho, hay un documental de este americano Michael Moore, donde anda por Europa viendo cosas y se va a visitar una fábrica alemana, fábrica de los lápices Faber-Castell. ¿Te acuerdas? Por supuesto. Sí. Entonces llega... No llega a arquitectura, pero sí los usaba también. Sí los usaba los Faber-Castell. Por supuesto, Sí. una marca muy conocida. Entonces llega y está él afuera en un pueblito medieval y una casa medieval así como con picos de varios niveles. Entonces le dice este documentalista al de la fábrica, le dice, entonces ya cuando quieran nos vamos a la fábrica. No, es que ya estamos aquí. ¿Cómo no? Por eso te digo, ya cuando en el momento que quieras vamos a la fábrica.
esta es la fábrica. ¿Cómo? ¿Ese edificio con ventanas? ¿Ese? No puede ser. Increíble, no era una bodega. No era una bodega. O sea, dice, a ver, espérate. Es que en mi país las fábricas no tienen ventanas. No deben tener ventanas, decía él. Entonces le dice el alemán, dice, no, nosotros queremos que tengan ventanas. Precisamente, dice, es que se te van a distraer. Eso es lo que queremos. Que alimentar. No lo dijo ahí, pues, pero es que puedan tener su espíritu. O sea, cumplirles con la biofilia. O sea, que puedan ver el cielo, que puedan ver el viento, que puedan ver el sol cuando ya se está metiendo, todo eso, y nos crea mejor productividad. Y que de pronto por ahí hasta un pájaro se meta, ¿no? Pues sí. Eso es que sucede a veces en la iglesia, ¿no? Exactamente. El pájaro siente que... Yo me acuerdo cuando estaba chico allá en Guamuchil, me gustaba muchísimo ir a la iglesia a ver los pájaros. Sí. Y saliendo de la iglesia te puedes sentar abajo del árbol y estar también de alguna manera sintiéndote de esa forma que tu espíritu se renueva. Exacto. Y ahorita que dices árbol, ahorita que venía para acá, pasé por el mercado aquí de San Antonio. Sí. Y dices, a ver, ahí está, eso es diseño bioclimático. Ese arbolote que está en la esquina es de los mejores lugares del mercado. Sí. Y luego entras al mercado y el mercado son como 4, ¿cómo se llaman estas paraboloides hiperbólicos? Unas estructuras que son muy altas de concreto, entonces están los locales abajo y aire por todos lados. O sea, eso es diseño bioclimático, es diseño urbano también. Y lo tenemos aquí en Guadalajara. Y Y en muchos lugares de la República, muchas ciudades que lo hay en esos mercados tan importantes, tan interesantes. Tenemos un ejemplo también de ese tipo de arquitectura, que es la planta de Ferrari en Maranello, Italia, en donde tú tienes árboles adentro, grandes cristales, mucha ventilación, y las personas están trabajando entre vegetación también, en partes vegetadas, y están ahí trabajando. Y los árboles están mejor adentro que afuera, porque también tienen un clima adecuado para los árboles. Es casi como un vivero. Sí. Y esa es parte, yo creo que ellos mismos lo entendieron. A ver, que estén trabajando aquí es bien diferente. Sí. Y ahorita regreso, fíjate, al mercado. Ese es una construcción sustentable. No tiene alta tecnología, no tiene celdas fotovoltaicas, no tiene calentador solar, pero es sustentable, está adaptado al clima. Hay una iglesia en Tecomán, esa me encantó. O sea, la iglesia no tiene muros, casi está uno en la calle, pero porque eso lo necesita el clima de Tecomán. Es muy cálido. Es muy alta la iglesia y tiene unas ventanas abiertas a la calle. Entonces, esa es una respuesta bioclimática. ¿Sí? O hay otra iglesia en Colima también que sí tiene muros, pero todos son de celosía. Entonces, el planteamiento es saber en dónde estamos, para qué es esto, es una iglesia, quién va a venir, dónde vienen los vientos. Porque hay iglesias donde, por ejemplo, el ventilador no deja oír. Sí, no escuchas la homilía ni nada. Entonces, no necesariamente, a lo que quiero decir, no necesariamente tienes que mostrar que hay alta tecnología para poder ser sustentable. Hay un organismo alemán que se llama Passive House, precisamente, que es casa pasiva. Que eso no hemos hablado, son en las casas. O sea, hay lo que le llaman estrategias pasivas y estrategias activas. Una estrategia activa es que tú aplastes un botón y se prenda el ventilador, eso es activo, tiene un motor. Una estrategia pasiva es una marquesina que pones y esa nunca más se va a mover, pero la pusiste donde sabes que debe estar. ¿Sí? Pones un árbol donde sabes que ese árbol te va a dar sombra, y mejor, pones un árbol que sabes que en verano te va a dar sombra y que en invierno va a tirar las hojas. Y entonces estás metiendo un elemento de alta tecnología, ¿no? Sí, un árbol que es de alta tecnología. Con diseño. Es cierto. Y los de Passive House así dicen: el elemento de más, el accesorio de más alta tecnología de los Passive House es el cerebro. O sea, hay que diseñar mucho, hay que revisar en dónde te vas a instalar, qué tipo de materiales vas a poner, qué alturas, qué ventanas, todo eso antes de ir a comprar los accesorios. Y de alguna forma también utilizar el sentido común. Sí, es que ese es el punto. Tenemos. Hay arquitectos e ingenieros con un gran sentido común y que resuelven de una manera muy rápida. Hay otros que no tanto, que el sentido común les hace falta. Pero eso en todas las profesiones. José Miguel Hernández, saludos los de Zapopan, amigos de Enlace de la Construcción. Un tema de gran interés. Gracias, José Miguel.
Es un grato tema para las nuevas construcciones, por supuesto, muy importante, y ahí quiero tomar un punto para estos últimos minutos. Benito Varela, saludos a todos en el estudio, nos están viendo desde Laredo. Gracias, Benito, allá con interesante tema de la construcción. Clima especial, Laredo también, y también pueden construir de una forma sustentable, definitivamente. ¿Qué tan importante es para una obra nueva el proyecto arquitectónico? Desde un principio, saber qué tienes, en dónde estás y cómo lo puedes hacer. ¿Qué tan importante es el proyecto? Hay veces que decimos, mira, el proyecto no es tan importante y no le dan la relevancia que desde mi punto de vista debe tener. Tú te dedicas a esto en tu empresa, tú eres director de una empresa que se llama Sánchez Angulo Arquitectos. Sánchez Angulo Arquitectos. ¿Qué tan importante es el proyecto para Sánchez Angulo Arquitectos? Ahora, a ti como empresario, para una nueva construcción. A ver si no me desvío mucho, pero me refiero a esto con el proyecto arquitectónico. Una vez fui a ver una casa de una pariente muy cercana que la habían hecho sin proyecto. Entonces nos salimos y mi esposa me dice, ¿no te gustó, verdad? No. ¿Cómo supiste? Porque no comentaste nada. Dije, es que me salí molesto y triste. y le hice un símil. Le digo, a ver, es que es como si ella estuviera metida en una bronca legal, ¿sí? Que el resultado final puede ser o librarla o estar en la cárcel. Y que entonces que ella decida, a ver, ¿de qué se trata? Yo lo resuelvo. Me meto a leer el código civil o el no sé cuál y lo resuelvo y ya. Y resulta que no supo resolverlo y quedó en el bote. Entonces, yo digo, es que así es como debe de ser en realidad todas las profesiones, ¿no? O sea, saber, a ver, en qué problema o en qué posibilidad estoy metido, quién es el que sabe resolverlo mejor. Entonces, para mí es importantísimo el proyecto. O sea, muchas veces, a veces, con que ya ubiquemos bien el aljibe, ya te ahorramos tanto de estructura o de cimentación, ¿sí? Pero lo ubicas porque lo proyectaste, sabes. Vas a gastar 2 millones de pesos en una construcción, una vivienda. Sí. O 500,000, o 10 millones. ¿Te gastas más o te gastas menos haciendo un buen proyecto? Bien, otra vez, hay ese término. El proyecto te puede costar más o menos como el 5 o 4% de esos 10 millones, ¿sí? Pero con el proyecto, tú de alguna manera estás comprometiendo y especificando bien el restante 95%, ¿sí? Si tú te ahorras ese 5%, estás comprometiendo el 100% de lo que hagas, o más. Que ya hubo cambios, hubo muchos detalles que no habías considerado. Sí. Y si ibas a gastar 10 millones, a lo mejor gastas 12. A lo mejor gastas 12. Que es lo que pasa muchísimo en la obra pública. Sí. Bueno, no hablemos de obra pública. Cerramos. Pero de Singapur. Mañana. De Singapur. Singapur, sí. Sí, Singapur, sí, es cierto. Entonces, en tu empresa tienen perfectamente definido ese objetivo y así es como ayudan a sus clientes. Así es como los ayudamos. ¿Nada más en Guadalajara? No, en todo Jalisco. Jalisco, Colima. Si alguien te llama en este momento de Laredo, de Zacatecas. De Zacatecas lo puedes atender. Sí, también lo podemos atender. Con ese criterio de profesionalización que tienen en tu empresa. Sí. Y que están siempre buscando no solamente la sustentabilidad ecológica, sino veo ahora hasta el espíritu de las personas. Sí. Cuidar eso también, que no lo había escuchado. La construcción espiritual, ¿le podemos llamar así? Pues sí. Interesante. Sí. Donde debemos de pensar que el que vaya a ser el usuario de esa vivienda se sienta de una forma mejor para ser mejor persona. Es exactamente. Voy a lo mismo. Sí. Ser mejor persona. Sí. Y puede ser egoísta, sin embargo, siendo mejor persona, pues en un momento dado primero eres tú, pero después empiezas a compartir con los que están alrededor de ti. Me parece que una analogía en este instante puede ser interesante. Cuando viajas por avión, lo primero que te dice la aeromoza es: usen los sistemas de seguridad, el cinturón está así, en caso de una baja de presión caerá una mascarilla en donde primero póngasela usted, ¿verdad? No dice póngasela a los otros y entonces ayude a los demás.
Así sería algo similar. Primero te ayudas tú mismo y entonces puedes ayudar a los que están junto a ti. Primero te ayudas a ti mismo y te animas a pedir ayuda. Y te animas a pedir ayuda. Sí, en uno de estos puntos, el informe Brundtland, lo voy a relacionar, se llama Informe Brundtland, la Tierra, nuestra casa común. ¿Sí? Nuestro futuro común, dice más bien. Hace 2 años, el Papa Francisco lanzó una encíclica que se llama Nuestra casa común. Precisamente de eso está hablando de la ecología. ¿Sí? En la escuela, ahí en el Centro Internacional de Diseño, lo leemos, la encíclica, la leemos porque se refiere mucho a los diseñadores. O sea, tiene contenido específico de ecología y sustentabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, eco. Eco es la misma raíz de economía, o sea, es casa, por eso dice nuestra casa común. Y luego hay una gráfica donde dice ego, y nada más se ve el hombre, el humano, rodeado de todos los animales, más bien arriba de los animales, ego. Y eco es el hombre formando un todo. Y decía, una de las alumnas decía, es que ya leyendo esto del Papa me doy cuenta que es un iluminado. ¿Sí? Y a lo que me refiero yo en dejarse ayudar, yo le comenté, le digo, sí. Y es un iluminado porque además se dejó ayudar por otros iluminados en el tema que él no domina. Porque se nota en ese escrito, se nota donde está escrito por asesores especializados que saben pues de ecología, de todas estas cuestiones, se nota que a ver, dijo, a ver, ayúdenme, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando dices, a ver, primero yo, y yo también digo, a ver, ¿quién me puede ayudar a hacer el proyecto de mi casa? Luego, el proyecto arquitectónico, ya también una de las cuestiones de la sustentabilidad es, tienes que involucrar a todos. O sea, tienes que involucrar al diseñador, al dueño, al que va a vivir, a la familia, al ingeniero estructurista, al ingeniero de obra civil, al de instalaciones. O sea, ya ahorita se usa más ese término, trabajo colaborativo. O proyecto multidisciplinario. Sí. O sea, nosotros tenemos que empezar a trabajar así y empezar a aprender a trabajar así, porque de alguna manera si hay un poco como que, bueno, no, pues lo que el arquitecto diga es lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿no es más caro? No es más caro. ¿Es factible? Es factible. Completamente. Y si tú deseas tener un buen proyecto, pueden acudir a su despacho. Sí, para que definitivamente. Les apoye. No necesariamente tiene que ser un proyecto de cientos de millones. Puede ser también, sé que tú también tienes una vocación que apoya a la sociedad, que es de tu interés tener ese apoyo, y si alguna persona desea hacer, aunque sea una pequeña vivienda en etapas, es recomendable tener un buen proyecto con el despacho que ustedes tienen y que de esa forma les puedan ayudar para que a largo plazo puedan tener una vivienda con todas esas condiciones de sustentabilidad, y sobre todo con ¿cómo le llamamos? ¿Construcción espiritual? Sí. Nuevo término que acabamos de inventar aquí con el arquitecto, una construcción espiritual, para que ustedes se sientan tranquilos en su vivienda y no estén como esas casitas que de pronto se convierten en un problema social muy fuerte, porque todo el mundo está peleando con todo el mundo, no solamente ahí, sino también con los vecinos, porque el simple hecho de estar ahí dentro te estresa. Sí, o te estás peleando con el calor, o te estás peleando con lo oscuro, te estás peleando con lo chaparro de la casa. Y es una justificación ideal para el divorcio. Entonces, lo mejor es tener esa tranquilidad espiritual también, apoyados en un buen proyecto, en una buena construcción, y que si alguien desea comunicarse contigo, pues comuníquense con Enlaces de la Construcción y pasaremos inmediatamente el dato para que el despacho que tiene el arquitecto los atienda. Un excelente tema, te agradezco muchísimo nuevamente tu visita, espero que no sea la última. Si deseas que posteriormente tomemos algún tema de todos los que tratamos, podamos atenderlo con todo gusto, si así lo deseas, estamos aquí para servirte. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado y que hayas atendido esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Soy Octavio Novoa, esto es Enlaces de la Construcción, esperamos vernos y escucharnos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias por escucharnos una vez más.
No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Enlaces de la Construcción.